18 minutos, el minuto 60 Movistar lo hacemos de la mano de los congresistas, porque ¿quién asume la responsabilidad sobre la nulidad de la elección de Contralor? Por eso vamos de una vez al Congreso de la República. Saludamos a esta hora al representante a la Cámara del Partido Liberal, Carlos Ardila. Representante, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Hola María Camila, hola Paola y hola Juan Pablo. A todos los oyentes, por supuesto, un cordial saludo. Gracias, representante. ¿Quién asume esta responsabilidad y por qué nunca pasa nada? Usted que lleva varios años en el Congreso de la República. Bueno, no llevo tantos, pero aquí esto es mi segundo periodo. Yo creo que todos. Yo coincido en gran parte con la indignación de Juan Pablo. Me uno al oso que estamos haciendo como Congreso, porque tramitamos una ley. Esa ley fijó unos principios, unas reglas claras para elegir el Contralor, esto en aras de que el proceso fuera transparente, un proceso que permitiera una participación de diferentes actores, y ese es el propósito de esta ley. Pero esta ley también, Juan Pablo, hay que decirlo, terminó incompleta, digamos, le faltó a esto un capítulo más allá, y para mí aquí empieza el lío de esta elección. Lo primero es que la convocatoria desde el principio no planteó unos criterios de selección. Entonces, aquí empieza un primer lío, Juan Pablo. No hay criterios de selección en esa convocatoria. La ley, cuando se planteó, cuando la ley se planteó, definió que era un concurso, o no era un concurso, sino que era una convocatoria con principios de selección. Y vuelve otro rollo. Es concurso, es convocatoria y demás. Aquí hay unos principios que orientan. ¿Y por qué voy a destacar estos principios? Porque aquí ya nos vamos a ir a otros fallos judiciales que antecedieron a este. Aquí hay fallos que anteceden esta elección, esta sentencia del Consejo de Estado. Esos principios fundamentales de selección, que es mérito, paridad y demás, no se plantearon en la convocatoria. Esa convocatoria, no olviden ustedes, inicia en un proceso, inicia en un periodo donde el Congreso no estaba en sesiones ordinarias. Otro lío, y eso se advierte por uno de los congresistas que después termina siendo uno de los demandantes. Pero venga, es que ahí entramos en el punto, representante. ¿Por qué no hacen caso? O sea, ¿por qué llevar la contraria? Si hubo un congresista que además termina siendo uno de los demandantes que ahora gana, porque ganó la demanda. ¿Por qué no hacer caso? ¿Por qué no entender? ¿Por qué seguir llevando la contraria? Usted hizo parte de la comisión accidental para el tema. ¿Por qué razón llevar la contraria? Yo no hice parte de la comisión, Juan Pablo, de ninguna de las comisiones, ni la del Congreso anterior, ni la de este Congreso, pero yo participo de la elección ya como tal, de la votación final. Bueno, listo. Entonces usted no estuvo en la comisión, pero estuvo en la votación. Usted, ¿por qué no dijo, no, es que esto está mal? ¿Ah? Se dijo y se advirtió a tal punto que un tribunal, el Tribunal de Antioquia, termina, el de Medellín, termina diciéndole al Congreso, a la mesa directiva, corrija estos puntos, y se corrigen. Y luego viene el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y también conmina al Congreso de la República a corregir, a dar cumplimiento. Y entre ese cumplimiento que había que dar era aplicación al principio constitucional de equidad de género. Entonces, aquí también el Congreso de la República termina dándole cumplimiento a unas sentencias judiciales, porque así lo dispuso tanto el de Medellín como de Cundinamarca. Entonces, ojo, a mi juicio, empezamos mal con el proceso. Vienen unas sentencias que lo que buscaban era ajustar, corregir lo que había empezado mal. Seguimos con este proceso y el Consejo de Estado termina diciéndonos, no subsanaron ni en esta etapa, ni en esta etapa, anula todo el proceso de elección, ahora sí, vuelva y hágalo de nuevo. Entonces, lo que se había ajustado, lo que en teoría se había subsanado por cumplimiento a dos sentencias judiciales, tanto Tribunal de Medellín como Tribunal de Cundinamarca, termina luego el Consejo de Estado diciendo, no señores, no cumplieron con los principios, no cumplieron con lo que se ha establecido en la norma,
anulo todo el proceso de elección, vuelva ahí y convoque para que pueda elegir un nuevo contralor. Yo no creo que deba cambiarse el quien elige, yo creo que debe complementarse el proceso como tal. Se deben fijar unas reglas claras. Lo que vimos en este proceso, que es la primera vez que elegimos así, es que existían unos vacíos y que esos vacíos los fuimos llenando de a pocos, incluso los fuimos llenando a través de comisiones, después los fuimos llenando a través del cumplimiento de fallos y no olviden que incluso, y esto lo advertimos en una de las sesiones, el Congreso estaba incumpliendo con un fallo judicial. Y en ese momento advertimos que se requería darle cumplimiento a lo que nos habían ordenado. El Congreso de la República estaba pendiente y estaba a la espera de contestar un incidente de desacato que se había promovido contra el Congreso de la República. Eso, todos estos procesos terminaron complementando este proceso. Y yo sí creo, un poquito en contravía de lo que dice Ciro, es que sí empezamos mal, tan mal que una orden judicial nos dice, ese listado de 10, donde hay 2 mujeres y 8 hombres, se debe volver a hacer, porque no están cumpliendo con el principio de equidad y debe tener mínimo 5 mujeres y 5 hombres. Y ese proceso, Juan Pablo, lo volvieron a hacer. Eso, y se complementa la lista. Pero venga, y luego, representante, lo paro ahí, porque no dice el congresista Ciro Rodríguez que aquí no hubo mala fe, que esto fue de buena fe y que votaron de buena fe. ¿Hubo mala fe de parte de algunos congresistas que sí presionaron y presionaron para que esto saliera así? Yo lo que creo es que no, el Congreso se precipitó también y María Camila dijo algo que también lo destacó aquí Catherine, mi colega Catherine. Empezamos un Congreso que ya se iba, empezó a armarle la lista que iba a ser la que iba a elegir el Contralor. Me explico. Empezamos no en sesiones ordinarias, sino en un proceso, en un periodo de receso legislativo, a armar la lista. Empezamos con ese proceso, una convocatoria, luego vienen unas comisiones, y ese listado de esos 10, que es importante contarle a los oyentes, es el listado que se iba a llevar al nuevo Congreso, al que se instalaba el 20 de julio, para que eligiera al nuevo Contralor de la República. Y Juan Pablo, aquí sí queda uno con un sinsabor, porque uno dice, ¿por qué no permite usted que el nuevo Congreso, que la nueva mesa directiva adelante este proceso? Algunos respondieron en ese momento, tenemos que darle cumplimiento a un mandato legal y el mandato legal nos ordena aperturar una convocatoria y darle trámite a lo que estamos haciendo. Y como dicen en los medios y sobre todo en esta cadena radial, a la gente hay que creerlo, a la gente hay que creerle, dice Alberto, pues yo les creo y creo que sí, que fueron muy diligentes y adelantaron ese proceso. Pero desafortunadamente este proceso nace con una cantidad de vacíos. No hay mala fe, Juan Pablo, en eso. Lo que hay son vacíos que terminamos llenándolos de a poco. Gracias, representante Ardila. ¿Cuál cree que debe ser el castigo para los congresistas que prevarican? Bueno, yo lo primero que diría es que no estamos prevaricando y no hay un prevaricato aquí. Claramente no lo hay. Eso lo dejo súper claro y me sumo a la respuesta anterior en lo siguiente. Aquí no hay una crítica a quién elegimos. El Consejo de Estado no está diciendo que la persona que hoy ejerce como contralor no cumpla requisitos, que sus calidades no sean las calidades para ejercer como tal. Eso no, también hay que decir. Pero es peor, representante. La crítica es al cómo lo eligieron, al cómo. En el fondo, claro, en las formas hay un proceso complejísimo. Y en responsabilidades, todos asumiendo responsabilidades, Juan Pablo. Porque no, pero es que usted cómo está diciendo que entonces la crítica, o sea, la decisión del Consejo de Estado es porque ustedes se equivocaron como congresistas. Y estamos dando cumplimiento a dos sentencias judiciales, que incluso se cumple con una de esas, y después viene un proceso de desacato donde le ordena al Congreso, usted cumplió, pero no cumplió de manera completa, vuelva y ajuste. Durante 3 oportunidades se ajustó el proceso por órdenes judiciales. En teoría, después de dar cumplimiento a esas órdenes judiciales, el proceso quedaba blindado, quedaba subsanado. Eso es lo que asumíamos.
y dimos cumplimiento a todo lo que ordenaron los tribunales. Y desafortunadamente en las formas, dice el Consejo de Estado, se equivocan desde que inician, porque inician Sí. inician en un tiempo de receso legislativo y no durante el proceso de sesiones. Desde ese Sí. momento empezamos mal, No, pero es no, un tema no, de no, no. forma. Y fíjese que En el fondo en eso sí no estamos de hay, no acuerdo, hay lío. representante, en eso sí estamos de acuerdo y hay que ser justos. Porque claro, ustedes son congresistas en ejercicio.